Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta una vez más al canal El Fisio YouTube. En esta ocasión tenemos la gran oportunidad de entrevistar al fisioterapeuta Guido Gómez. Hola, ¿qué tal, Guido Gómez? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Cristian? Encantado de estar aquí. Como te dije ya antes, la verdad que me alegra de poder estar participando en este proyecto. Me gusta la forma en la que estás llevándolo y te animo a que sigas con ello. A ver qué tal la entrevista. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con la presentación, ¿vale? Pues eso, cuéntanos quién eres, cuál es tu formación, dónde trabajas y a qué te dedicas mayormente. Vale, pues yo, como ya sabéis, soy fisioterapeuta. A día de hoy me estoy dedicando principalmente a la clínica y también estoy en investigación, sobre todo por el doctorado que estoy llevando a cabo Ujú, y luego también colaboro en docencia en el grado de fisioterapia, en el cual he estado ya colaborando desde hace unos 6 años. También he tenido la oportunidad de colaborar en docencia con podología, en algunos seminarios, que ya hablaremos un poco sobre ello después, a raíz de una beca que estuve haciendo. ujú. Y, pero bueno, lo principal para mí es la clínica a día de hoy. O sea, al final, lo principal para mí es intentar aumentar al máximo el tiempo de experiencia clínica, acumular experiencias, con el objetivo de luego mejorar mi docencia y mi investigación. Ujú. Entonces, en la fase en la que estoy actualmente es en esa. A lo mejor en algún momento a largo plazo cambia, pero por ahora estoy en clínica, sobre todo trabajo con dolor musculoesquelético y dentro del dolor musculoesquelético trabajo sobre todo con patología de tobillo y pie en la Ujú. clínica Dinamia Fisioterapia aquí en Alcalá de Henares, en la cual la directora, que es Laura, pues apostó por crear una unidad específica Ujú. y estamos desarrollándola. O sea, al final estamos desarrollando documentación relacionada con la organización, el acúmulo de bibliografía. Estamos creando una unidad que esperemos que poco a poco vaya creciendo. Estamos colaborando con algunas clínicas de podología también, porque la visión para mí es sobre todo que el trabajo tiene que ser multidisciplinar. O sea, Ujú. al final el éxito a la hora de tratar una patología para mí va ligado al trabajo de varios profesionales, al menos en la patología más compleja. Ujú. Y también en algunas ocasiones hay que derivar y tener un apoyo claro, saber a quién hay que derivar, para mí es muy importante. O sea, de Ujú. hecho, se deriva bastante. En clínica derivo bastante. Porque al final no. O sea, la fisioterapia, la verdad, es una gran ciencia, tiene una gran utilidad, pero muchas veces hay que derivar. No somos el profesional adecuado en ese momento para tratar al paciente. Entonces, en Ujú. ese sentido, también importante, pues eso, darle importancia a la fisioterapia como ciencia dentro de un conjunto de ciencias que tienen que ir orientadas al trabajo con el paciente. Vale. ¿Y la unidad que estáis creando, que es orientada a la región de pie y tobillo? Sí, 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 sí. Vale, Sí, la unidad es unidad de fisioterapia de tobillo y pie. vale. Eh, Y a mí un- me surge la curiosidad porque, claro, como principal área de interés dentro de la fisioterapia, en tu caso sería esta región, ¿no? ¿Y cómo surge la curiosidad o el interés por este área? Porque sí que es verdad que es un área que muchas veces se comenta que la fisioterapia se está olvidando, se está descuidando, al igual que la región de las manos, que son dos partes del cuerpo que en el día a día pues muchas veces los fisioterapeutas como que se olvidan. Sí, a ver, bueno, como tu canal al final es el canal de una persona que se ha graduado, que está buscando crecer, yo creo que es importante también decir que yo terminé la carrera y terminé la carrera interesado en la patología pediátrica. Uh -huh. De hecho, mi TFG fue sobre parálisis cerebral. Estaba súper ilusionado, como súper implicado. Fue uno de los motores que más me movió durante el tiempo que estuve estudiando el grado. Uh -huh. Pero con el objetivo luego,
porque tenía en mente hacer el doctorado, busqué un máster oficial. Y ese máster oficial me llevó a hacer el que hice, que es el de fisioterapia manual de Alcalá. Porque en aquel entonces uno que a día de hoy es un amigo, pero siempre va a ser mi profesor, porque tengo que aprender mucho de él, que se llama Gustavo Plaza. Gustavo Plaza era docente allí y también un poco siguiendo su ejemplo hice ese máster junto con otros compañeros. Y justo cuando estaba haciendo el máster, estaba en el primer año de máster, que eran 2, pues surgió la oportunidad de tener una beca en la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid y en la unidad de fisioterapia. Y gracias a eso pasé a ser un fisioterapeuta en una clínica de podología, en la cual eran, pues yo creo que en total, contando al director en aquel entonces, eran unos 21 y yo era el único fisio. Pero esta beca está orientada tanto a la investigación, al desarrollo clínico, a la docencia también. Es decir, esa es una clínica universitaria que a lo mejor está organizada parecida a cómo está organizado ahí el centro donde tú estás trabajando y el centro de, ¿cómo se llama? IRC La Salle, ¿no? Sí. IRC La Salle. Pues había una parte que sería tratar pacientes, otra parte que era hacer sesiones clínicas, que las hacíamos todos los miércoles. Luego cada unidad tenía sus sesiones clínicas. Yo estaba con la unidad de patología y ortopedia, que teníamos sesiones clínicas los viernes. Y luego también teníamos una labor docente a veces, o sea, a veces dábamos seminarios a alumnos de podología, que yo creo que di unos 2 seminarios o 3 durante 2 años seguidos, y fue muy guay la experiencia. Entonces, al final, en una clínica universitaria de podología, lo que se deriva a fisioterapia principalmente es patología del miembro inferior y sobre todo de tobillo y pie. Y en esos años, que al final estuve 3 años, pues me encantó porque aprendí mucho sobre cómo trabajan los podólogos y también junto con mis compañeros, que si ven la entrevista les mando un saludo enorme y un abrazo enorme, pues también aprendieron o intenté enseñar qué es lo que puede hacer la fisioterapia más allá del masaje por un tobillo y pie, porque una de las cosas por las cuales más se derivaba era en aquel entonces, o sea, porque la fisioterapia ha evolucionado un montón y fíjate que yo me gradué en 2014, o sea que no hace tanto, pero en aquel entonces pues se derivaba sobre todo para reducir el tono muscular en gemelos y sóleo, porque pues al final es uno de los principales factores en la reducción de la flexión dorsal, en la aparición de patología de tobillo y pie. Entonces, muchas veces la derivación era para eso. O sea, a lo mejor ponían retracción de gastrocnemios y sóleo. Y lo que se podía tener en mente en aquel entonces era que el masaje era lo que íbamos a hacer para reducir ese aumento de tono y a lo mejor estiramientos. En aquel entonces me acuerdo que esa era la idea, porque si bien es verdad que ahí va también por, digamos, por tipos de clínico, entonces habían también adjuntos, nosotros éramos residentes, habían adjuntos y estaban ya el director, 2 directores. Los adjuntos pues ya habían trabajado con muchos otros fisios, pero sí que es verdad que también los residentes éramos gente que nos habíamos acabado de graduar y la idea que tenían de fisioterapia pues era sobre todo esa, el masaje en aquel entonces. Y poco a poco, pues una de las cosas, y por eso promocionamos luego las sesiones clínicas en Dinamia, fueron las sesiones clínicas que hacíamos los miércoles y en las cuales yo fui explicando qué cosas utilizaba para tratar a los pacientes. Hablamos en todos esos años de neurodinámica, del ejercicio terapéutico, hablamos también de la punción seca, hablamos sobre un montón de cosas, de la educación del paciente, sobre un montón de cosas que el fisio hace que no son solo el masaje. Y también es importante dejar claro que para mí el masaje es una herramienta muy importante en mi práctica diaria. O sea, para nada lo estoy denostando. Pero tenemos muchas herramientas con las cuales trabajar
Y luego también vamos a hablar sobre el razonamiento clínico que tiene un fisioterapeuta. O sea, tú te puedes encontrar realmente podólogos que piensan que solo hacemos masaje, podólogos que saben, porque trabajan con fisios, de qué va la fisioterapia de una manera mejor, y luego podólogos que creen que hacemos más de lo que hacemos, o sea, que creen que podemos hacer más de lo que nosotros podemos hacer. Cuando nosotros hemos estado haciendo reuniones para hacer convenios con clínicas de podología, cuando nosotros hablábamos del ecógrafo, que teníamos ecógrafo, algunos podólogos pensaban que nosotros podíamos hacer un diagnóstico médico, ¿sabes? Y era importante dejarles claro que no, que para nosotros el ecógrafo es una herramienta para hacer el diagnóstico en fisioterapia y también para poder detectar, por ejemplo, banderas rojas. Les explicábamos para qué lo utilizábamos. Sí. Y también algunos pensaban incluso que podíamos infiltrar, o sea, que podíamos utilizar el ecógrafo para infiltrar. Y era importante dejarles claro que no. Entonces, bueno, así empezó. En la clínica de la Universidad de Podología empecé a desarrollar mucho material porque al final entre sesiones clínicas, las sesiones clínicas de los miércoles, las de los viernes que eran más específicas, que trabajábamos todos a la hora de hacer protocolos. Protocolos, en la última que hicimos creo que era para intentar mejorar la prescripción en calzado. Que eso lo tienen que hacer los podólogos, pero como yo tenía experiencia clínica y experiencia en investigación, pues estaba yo también colaborando con ellos al igual, o sea, de la misma forma, haciendo la búsqueda bibliográfica, y la verdad que trabajan espectacular. O sea, al final para hacer un protocolo nos tiramos meses. Y de búsqueda entre muchos residentes y con uno de los adjuntos guiándonos. Y luego también había sesiones en las cuales un docente daba clase. Y luego también a veces se llevaban expertos a dar clases magistrales. O sea, yo también aprovecho para decir que una de las cosas a las que deberíamos optar los fisios es a tener una clínica universitaria que permita a los fisioterapeutas desarrollarse de esa manera. Porque fue muy enriquecedor y te ayudaba a estar muy conectado con la investigación. O sea, porque al final la dinámica era esa: sesiones con revisión de todos los artículos que puedas encontrar o los destacados y caso clínico. O sea, al final eso es lo que hacia donde deberíamos optar. Al final coges la dinámica de leer artículos, de darle la importancia a los artículos y no tan solo guiarte por tu propia experiencia, que es muy reducida. O sea, al final guiarse por la experiencia de uno mismo es muy reducida. Y también te voy a decir una cosa, muchas veces la percepción de que estamos haciendo bien nuestro trabajo o de la mejora de los pacientes está sesgada, porque no siempre se hace un seguimiento de los pacientes que no vuelven. Tú puedes creer que no vuelven porque han mejorado o porque tengas una autoestima muy grande, pero es verdad que hay pacientes que no han mejorado y que hay que hacerles un seguimiento también. O sea, es importante hacer un seguimiento a los pacientes que no vuelven. Simplemente hay que tener una valentía para eso también y una humildad, pero es un ejercicio que a largo plazo es positivo porque te das cuenta de la cantidad de pacientes que no recuperas, en qué punto estás y qué puedes hacer. Si decir, oye, pues a lo mejor tengo que formarme más en esto, o este tipo de pacientes con estos perfiles no se están recuperando, tengo que buscar otro profesional, un médico, un podólogo, que me ayude a complementar esto que yo no estoy consiguiendo. Vale. Y te quería preguntar un poquito, bueno, desde aquí recalcar un poquito, bueno, pues la figura importante de los podólogos, ¿no? Que al final pues hacen una combinación muy bonita y muy positiva con la fisioterapia. Y te quería preguntar un poquito, pues, cuál es tu actual línea de doctorado y, bueno, pues cuál es tu experiencia con el doctorado. Si recomiendas iniciar un doctorado, ahora cada vez las personas inician antes el doctorado, muchas personas nada más graduar sin apenas experiencia clínica inician sus doctorados. ¿Cuál es un poco tu opinión sobre todo esto? Y, bueno, pues si nos podrías hablar de tu experiencia en la investigación. Sí. Bueno, en cuanto al doctorado, a ver, el doctorado es una formación sobre todo investigadora.
Y luego puedes tener muchas razones para las que quieras hacer un doctorado. Ujú. Una, pues porque quieras aprender a investigar, aunque luego no quieras seguir investigando habitualmente, pero quieras tener ese proceso, esa etapa de aprendizaje de procesos de investigación, de interpretación de los artículos, de por qué han hecho este protocolo así, si está claro que es muy sencillo, hacerlo mejor. Ujú. Entonces, ese proceso de aprendizaje de la investigación es muy enriquecedor a la hora de entender este mundo, ¿no? Porque hay veces que criticamos muy fácilmente un artículo, pero hacer un artículo es muy difícil. O sea, hacer Ujú. un ensayo clínico, sobre todo si no estás cobrando algo por ello, es muy complicado. Hay muchos factores. En la fisioterapia, que en la fisioterapia las intervenciones son muy activas, las que buscas, o exige un desplazamiento por el paciente. Exige mucho la participación del paciente y pueden ir cayendo muestras. Se dificulta bastante. Y luego la dificultad de hacer unos placebos adecuados. Es muy difícil en fisioterapia hacer placebos adecuados. Sí. Por ejemplo, en intervenciones de fisioterapia invasiva. Entonces, lo ideal que es ir paso por paso y haciendo investigaciones muy básicas. O sea, Ujú. incluso una investigación para probar un placebo solo, para ver si ese placebo es suficiente, si no, hacer investigaciones descriptivas como primera opción, antes que pasar a lo mejor a un ensayo clínico, Ujú. porque hay que ir por paso. O sea, al final somos una ciencia nueva, estamos investigando desde hace poco tiempo y aunque a veces si no es un ensayo no vale tanto, pues no, a veces hay que empezar por estudios descriptivos para ir obteniendo información y luego ir planteando ensayos clínicos. O sea, tenemos que ir paso por paso. La experiencia con el doctorado, yo te diría que tienes que tener claro que te gusta la investigación, tienes que tener claro cómo quieres orientarlo. Si tú dices, mira, yo quiero hacer clínica y la investigación no va a ser lo principal, pues entonces lo más normal es que a menos que estés en una clínica universitaria, tengas tú que pagarte todos los costes del doctorado. Si tú tienes muy claro que quieres hacer investigación y que eso va a ser, digamos, tu actividad principal, si tienes la oportunidad de saberlo desde la carrera, orientar todo a obtener los requisitos para luego tener una beca. O sea, hablar con un profesor con el cual a lo mejor tú creas que puedes acabar haciendo el doctorado y ver qué opciones tienes luego para hacer la beca. Y eso también pasa por tener un buen currículum durante la carrera. Aunque no siempre, a veces hay grupos con mucho prestigio, con muchas publicaciones, que sí que tienen la opción de tener una beca y poder dársela específicamente a un perfil muy concreto. Ujú. Entonces, tener claro qué te gusta y ver qué opciones tienes y dónde tienes esas opciones para hacer tu doctorado. Lo ideal sería que casi siempre lo hiciésemos cobrando, porque Claro. realmente es un trabajo. O sea, si tú hablas en todo este tiempo que estuve en la clínica y luego colaborando con profesores de la universidad, pues eso, al final conoces a profesor y al ser una universidad con muchas carreras, Ujú. conoces a gente de farmacología, gente de medicina, sobre todo a las ciencias tipo farmacología, era muy raro que alguien estuviese haciendo un doctorado sin cobrar. Ah, sí. Es muy raro porque o físicas, ciencias mucho más desarrolladas, es muy raro que alguien haga un doctorado sin cobrar, porque un doctorado se ve como algo bastante serio, algo en lo cual Sí, claro. tienes que dedicar tiempo y sacarle el máximo partido. Sí, sí, sí. Con becas pues que no estaban nada mal para la edad a la que puedes empezar un doctorado y empiezan bastante pronto, hacen el máster y empiezan en el doctorado. En las antiguas licenciaturas no necesitaban el doctorado, entonces empezaban nada más terminar la carrera. Eh, para mí lo ideal es que algo se reciba, porque es que al final también tienes que desarrollarte en otros aspectos en tu vida, o sea, tampoco y tienes que darle valor a tu trabajo, aunque tú estás aprendiendo, de alguna manera tienes que percibir algo.
Sí. No estamos tampoco en un punto en la fisioterapia como para que sea así siempre, pero tenemos que tener las cosas claras. O sea, si tú dices, vale, voy a hacer el doctorado y voy a trabajar y voy a hacer el doctorado sin cobrar, asumir eso desde el principio para que luego no te frustres. Y plantearte pues cuáles van a ser tus objetivos en todo ese tiempo. O sea, si estás trabajando y haciendo un doctorado a la vez, pues a lo mejor tu independencia económica no va a ser grande en todo ese tiempo. Si tú tienes claro que quieres hacer investigación, yo te diría eso, que desde el principio empieces a buscar qué vías tienes para hacer ese doctorado, ese doctorado percibiendo algo, y luego asegurarte también de que lo que implica tener una beca a nivel legal te compensa. ¿Y qué implica esas becas? Porque, por ejemplo, si tú estás haciendo una beca de formación práctica, aunque tú estés tratando pacientes todos los días, eso no te cuenta como experiencia laboral, aunque te salga en tu informe de vida laboral. Y si luego quieres optar, por ejemplo, a un profesor asociado, tú necesitas unos mínimos de años para ser profesor asociado, de mínimos años cotizados. O de actividad laboral, no cotizados, de actividad laboral relacionada. No te va a contar para un profesor asociado en la mayor parte de las universidades. Entonces, es tener muy claro en lo que te metes y luego ver los objetivos a largo plazo y si están acordes. Porque esto de las becas también tiene muchos problemas en relación a eso. A día de hoy ya se cotiza, pero no sé, ahora mismo no tengo claro una beca de doctorado qué cotizaciones tiene exactamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú ya entras en la línea de investigar, hay que plantearse que ya vas a tener que seguir así porque vas a tener una beca de doctorado, si es que tienes la suerte. Luego optarás a una postdoc y luego a lo mejor a otro tipo de becas. Claro, hasta eso siempre puedes dejar las cosas, siempre puedes arrepentirte y decir, mira, ya he acabado mi etapa aquí. Pero a lo mejor te plantas con 30 y pico y no has cotizado normal, ¿sabes? O no has cotizado para el paro, dependiendo de las becas que hayas ido encadenando, ¿sabes? Sí, todas estas cosas son muy interesantes de saber porque al final yo creo que muchas personas se introducen con la motivación del doctorado y bueno, si encima tienes la suerte de que te toca una beca, porque ahora mismo es una suerte, al final, como tú dices, mucha gente le vale con simplemente pues, estar haciendo un doctorado, aprender y no cobrar por ello. Pero muchas otras personas que quieren recibir pues algo optan por la beca y luego muchas veces uno no sabe todo lo que hay detrás, claro, tienes que verlo todo. Hay que ver qué becas son y qué te aportan y ver si te vale la pena. O sea, mira, yo los primeros años tenía claro que no cobraba por muchas cosas, pero era la ilusión de aprender, de acumular experiencia, pues irte a un congreso a Barcelona te puede salir, yo no sé si aquel año nos salió 400 euros, 500 en un gran congreso que se hizo hace unos 2 o 3 años. Que es una pasta, sobre todo si no estás percibiendo nada por otras cosas que estás haciendo, o sea, hay que planteárselo y dices, vale, ¿hasta qué punto esto me está aportando a la hora de conseguir mis objetivos? O sea, si el objetivo es aprender y te vale la pena invertir dinero en eso, perfecto. Sobre todo, yo lo veo con la idea de no frustrarte, ¿sabes? O sea, yo para nada o sea, tengo una idea muy comercial de la vida ni nada, pero sobre todo para no frustrarse a largo plazo, ¿sabes? Si tú quieres y para ti tu felicidad es la investigación, estar conviviendo con gente que está en tu línea y no tanto a lo mejor independizarte a una edad o poder optar a tener una casa o a tener unos hijos o a una edad que tú quieras, pues vale, perfecto. Pero hay veces que no se puede tener todo, o sea, sobre todo para no frustrarte a largo plazo. Y luego también te digo que a día de hoy hay más becas, o sea, como te digo cosas negativas, porque yo creo que es importante también dar ese punto de vista, digo cosas positivas, que es que a día de hoy hay más becas y yo conozco gente con becas. Pero también conozco gente con un nivel de investigadores increíble, que está saliendo y figurando como primer autor en muchos artículos y que está cobrando 800 euros con mi edad más o menos.
sea hay que verlo. A lo mejor tú lo ves como una inversión y dices, vale, pues a lo mejor con 30 años ya tengo este nivel de profesor y estoy más tranquilo y me gusta. Pero intentar pensar bien en las cosas y no dejarse llevar, porque a lo mejor te puedes frustrar. O sea, yo creo que es importante decir eso. Animo a la gente que le guste la investigación a hacerla, porque es muy importante. Al final, para que nuestra profesión se tome en serio, es muy importante que haya gente investigando. Es muy, muy, muy importante. Y a lo mejor yo me acuerdo mucho en el grado, en el posgrado, pues las críticas a los estudios. No, si es que los estudios que hacemos es una risa, esta cantidad de muestras, este tipo de intervenciones que se hacen, estos placebos. Hay que ir paso por paso, es que no podemos estar a un nivel de otras ciencias que llevan mucho tiempo. Hay muchas cosas que no tenemos. Si es que hay, o sea, para empezar, hay veces que no tenemos ni siquiera un diagnóstico claro a la hora de establecer una muestra. Es decir, no sé, leí el otro día un comentario clínico que te decía que no estaba claro el diagnóstico para la tendinopatía quílea. O sea, que tú fíjate, si hay artículos de tendinopatía quílea y aún no se tiene claro. ¿Qué implica que no esté claro el diagnóstico de tendinopatía quílea? Que luego cuando tú hagas un estudio sobre tendinopatía quílea, a lo mejor no estás seleccionando bien la muestra. ¿Sabes? Entonces a lo mejor hay que empezar por estudios más sencillos para dejar claro qué bases vamos a tener en cuenta para establecer un ensayo clínico, lo que te estaba diciendo antes. ¿Sabes? Vale. Entonces, eso. No sé si te he respondido. Sí. No, me ha gustado mucho tu punto de vista porque muchas veces pues se pinta todo como muy bonito y terminas la carrera, inicias el doctorado, pero bueno, hay que tener también un poco los pies en la tierra y saber pues a qué nos enfrentamos. Sí. O sea, pero para nada, o sea, yo te digo que hay gente que es muy feliz, que está muy contenta, pero sobre todo tener claro qué es lo que tienes que hacer. O sea, no hacer las cosas por hacer y también ver si tienen sentido. Es como lo de hacer cursos, o sea, al final formarte para nada es algo que tengas que denostar. Formarse es bueno, pero tienes que hacerlo bien. O sea, no puedes hacer cursos por hacer, que también, o sea, yo te estoy hablando desde todos los errores que hasta el día de hoy he ido acumulando. Que al final lo que quiero es intentar, pues al final como toda experiencia, intentar aportar a los demás en base a esto para que no les pase. Pero yo igual, o sea, yo al final tuve un montón de formaciones que a lo mejor luego no te da tiempo ni a estudiarlas. ¿Por qué? Porque estás dando clases, porque estás investigando, porque estás trabajando, porque estás en comisiones, ¿sabes? Entonces, me han gustado muchas experiencias que he tenido por todo lo que he aprendido y cómo entiendo ahora a la gente de muchos campos, pero hay cosas en las cuales digo, no sé hasta qué punto me debí haber metido. ¿Por qué? Porque no pude desarrollarlas como yo quise. ¿Sabes? Entonces, eso. Y sobre todo lo de las becas, mirarlo muy bien, muy bien, qué implica, cómo figuras a nivel laboral luego en la seguridad social y si luego para el siguiente paso eso te puede valer. O sea, becas en centros de alto rendimiento tampoco te cuentan como actividad laboral si luego quieres hacer una oposición. O sea, que también es otra opción. Hay gente que hace ese tipo de becas, está 2 años, 3, y luego te encuentras con la sorpresa de que cuando ya tienes todos los requisitos, te faltan años de actividad laboral o no te cuentan para tus méritos. ¿Sabes? Entonces, bueno, hay gente que no tiene tan claro las cosas a corto o largo plazo. Yo soy una persona muy curiosa, pero sí que es verdad que como sé que hay gente que tiene una visión más a largo plazo, pues que lo tenga en cuenta. Vale, perfecto. Que se entere bien, sí, y que lea todo dónde va a entrar, porque es lamentable, pero hay centros que tienen a gente trabajando a nivel clínico con una beca, con el objetivo simplemente de tener una mano de obra barata. Y eso en instituciones es muy común. Sí. Entonces sí, vale. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, aprovechando tu experiencia docente, te quería preguntar un poco, bueno, pues cómo ha sido y cuál ha sido tu experiencia, pues, dando clases.
Pues, a ver, la docencia me atrajo yo creo que desde la carrera y gracias a que te decía mi amigo Gustavo Plaza, Ujú. eh, es un maestro para mí, cuando yo terminé, uno de los temas en los que estaba interesado era el razonamiento clínico. Ujú. Razonamiento clínico, hice formación sobre eso. Y luego a Gustavo siempre le estaba hablando de eso. Siempre le estaba hablando sobre esos temas, sobre el razonamiento, era una persona muy... Yo creo que era bastante crítica, intentaba que fuese constructivo, pero siempre estaba dándole vueltas a estas cosas y sobre todo veía que una de las cosas que podíamos mejorar en fisioterapia era el razonamiento clínico. Que en ese entonces había movimientos muy chulos como fisio sin red, y había un fisio que, bueno, que sigue existiendo, que se llama Eduardo Fondevila, Sí. que en aquel entonces sacó un artículo que habla sobre razonamiento clínico, que está muy guay. Y empecé dando clases de razonamiento clínico en ese entonces. Yo creo que di, nada, 4 clases. Y luego, al siguiente año, empecé a dar clases sobre terapia manual. Y en grado, pues eso, fui dando clases sobre terapia manual, algunas sobre ejercicio terapéutico, pero sobre todo sobre terapia manual. Y según me iba perfilando, pues sobre todo sobre tobillo y pie, tanto en el grado como en la clínica universitaria, a los podólogos, sobre temas muy específicos que eran comunes. Y me gustaba, de hecho, una de las cosas que más me hacía feliz era dar clase, porque cuando das clases como que te da un subidón después de Sí. soltar todo eso y además de decir, joder, creo que esto le puede ayudar a este alumno a que luego lo haga mejor, que al final eres una de las principales fuentes que va a hacer que luego salgan alumnos que sean buenos profesionales y que mejoren la profesión. Ujú. La labor docente pues está muy bien, pero también lleva su tiempo. Tienes que ver el material, tienes que preparar tienes que preparar los PowerPoint o las presentaciones que tú vayas a hacer, tienes que preparar cómo lo vas a dar y luego darlo. Entonces también lleva su tiempo. Y al ser una responsabilidad hay que hacerlo también bien. Entonces, a día de hoy, que estoy muy centrado en clínica y en la línea de doctorado, pues, bueno, ahora te termino de contestar eso, que me acuerdo que no te lo dije. No estoy casi dando clase, o sobre todo he dado en posgrado, sobre temas de tobillo y pie. Y este año, pues supongo que daré unas cuantas, pero necesito centrarme en mi clínica y en el doctorado, ¿sabes? Luego, volviendo a la línea de investigación, que te lo contesto ya, estoy haciendo una línea de investigación en fisioterapia invasiva sobre electrolisis percutánea y espero ya doctorarme en poco tiempo. Estoy trabajando con Gustavo Plaza, con Marcos Navarro y hemos colaborado con César Fernández de las Peñas y su grupo. Ujú. Y la verdad que también les guardo un gran aprecio, un agradecimiento enorme porque son grandes investigadores. O sea, hay veces que yo creo que estos tres son extraterrestres del nivel que tienen. ¿Sabes? Ujú. Aquí en fisioterapia tenemos gente que es casi extraterrestre. ¿Eh? Sí, 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 hay mucho nivel. Y Sí, sí. luego lo que me ha sorprendido que has comentado, bueno, que es algo que muchas veces nos lo planteamos porque la figura del fisioterapeuta ahora se está abriendo tanto que al final, pues muchas veces es difícil compaginar un poco todas las ambiciones, ¿no? La docencia, la clínica, la figura empresarial, la investigación. Todo esto, ¿cómo crees que se lleva? O sea, ¿se lleva bien o al final el dividirnos en tantas cosas termina por perjudicar a otras en ese campo? Es decir, si tienes, porque te van a pedir el 100 en todas, claro, tienes que estar al 100 en la clínica, al 100 en la docencia, en la investigación. ¿Qué consejo nos darías? Pues a ver, que hay personas que puedan compaginar todo y que sean bien, no lo dudo, o sea, seguramente las existan. Uh -huh. Pero realmente, si eres una persona que, digamos, perfeccionista o que al menos quieres hacer lo mejor posible las cosas que haces, es complicado compaginar todo. Compaginar todo y hacerlo todo bien.
me parece complicado y porque al final sí que es verdad que por la experiencia de mi alrededor, por mi propia experiencia, veo que es muy común no poder hacerlo todo al 100%, ¿sabes? Al final la gente que está en muchas cosas, pues es gente con muchos intereses, con muchas ganas, pero en general te das cuenta de que no todas se acaban haciendo de la mejor forma y creo que tampoco muchas veces es adecuado para la salud, tanto propia, así como la salud personal, o sea, la salud de tu relación con otras personas. Entonces, si tu única ambición es tu profesión, o sea, o es tu máxima ambición y tienes claro que quieres dedicar eso casi todos los días de tu vida, pues perfecto, puedes hacerlo. Pero también, como te he dicho antes, tienes que tener claro que si quieres meterte en muchas cosas y quieres hacerlas bien, tienes que dedicarle mucho tiempo. Y sí, ese es tu objetivo, asúmelo y carga con las consecuencias, pero tampoco puedes decir, oye, estoy a muchas cosas y me siento mal porque no puedo ver a mi hijo. ¿Entiendes? O sea, sobre todo yo creo que a lo mejor cuando ya llevas mucho tiempo es más difícil dejar las cosas, porque ya estás metido en un proceso de acreditación, o sea, ya eres un ayudante doctor y dices, ostras, ¿cómo voy a dejar de ser ayudante doctor? O sea, ya siendo ayudante doctor, ¿cómo no voy a optar a ser contratado si ya he luchado un montón por esto? Sí, sí, sí. Pero sí, puedes corregirlo desde que empiezas tu experiencia profesional y siempre intentando guardar un equilibrio mejor. O sea, esto hay que decirlo también. Gente con patología asociada a la poca actividad física, a la mala dieta, al poco dormir, conozco un montón. Ujú. Gente que le ha afectado a su vida personal estar a mil cosas también. Otra cosa es que tú, esos otros aspectos no sean importantes para ti, ¿entiendes? Claro. Pero vaya, o sea, no debería. Al menos en para mi forma de ver la vida actualmente, no debería. O sea, al Sí, final, sí. dormir poco, hacer Sí, poco ejercicio, comer mal, tienes que tener una genética espectacular para que no te acabe pasando factura, ¿sabes? sí, tal Eh, cual. y a mí me da mucha pena la gente que veo y que aprecio y que ha tenido algún problema a causa de esto, ¿no? O sea, yo creo que la pasión es importante, la seriedad es importante, pero creo que hay que guardar un equilibrio siempre, ¿eh? Sí. Siempre. Ujú. Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a pasar un poquito a las demás preguntas, ¿vale? Te quería preguntar, bueno, pues, ¿qué tal tu experiencia en las diferentes comisiones en las que has participado y demás? Si recomiendas entrar en comisiones en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Sí, a ver, la experiencia en comisiones. Te voy a decir y te voy a ser totalmente sincero, para ser justos con la gente de las comisiones. He estado en la comisión de intrusismo, he estado en la comisión de actividad física y deporte y he estado, bueno, y estoy en la de formación. Eh, donde más he podido colaborar es en la de formación, porque dejé de hacer, ya a lo mejor bajé el ritmo en determinadas cosas. Pero en las otras dos, más que nada fui un espectador, o sea, en ese entonces tenía ganas pero no tenía tiempo, no sabía cómo colaborar y bueno, pues ¿tienen importancia? Sí, tiene mucha importancia porque al final puedes colaborar con tu profesión a la hora de intentar abordar determinados problemas que tiene. Ahora, volvemos a otro tema que es el tiempo y la retribución. La pertenencia a comisiones es altruista. Ujú. Entonces, ¿qué pasa al final? Que la mayor parte de la gente no tiene tiempo para dedicarlo porque tiene que hacer un montón de cosas y al final a lo último que le dedica es a la comisión porque tampoco hay una obligación. Claro. ¿Qué pasó en la actividad física, por ejemplo, en la comisión de actividad física y deporte? Que nos apuntamos un montón.
Yo cuando entré eran 3 o 4. María Ángeles y David. David creo que ya no está, pero María Ángeles es una tía espectacular, súper trabajadora, con muchas ganas de aportar, y no sé si seguirá, pero era la persona más activa. Ahora, el resto nos apuntamos con ganas, pero no te daba el tiempo para estar en la comisión. Con lo cual al final acaban participando a lo mejor activamente 4 personas en esta comisión que consiguieron, y bueno, y Nico también, que consiguieron grandes cosas, pero es que a la larga ves que la participación en comisiones va disminuyendo por eso, por el tiempo y porque al final no es algo que sea principal para ti. Entonces no sé hasta qué punto se podría cambiar eso, ¿sabes? Sí, a lo mejor se podría establecer una comisión que la lleven personas ya del propio colegio, de la Junta de Gobierno. Es muy difícil, es que yo lo que te digo es, eso, en ese tema no me quiero meter mucho porque tampoco te voy a dar una opinión clara, pero te digo los problemas que son eso, el tiempo, y que al final no es algo que sea tu actividad laboral, y ver cómo va disminuyendo la participación por parte de la mayor parte de las personas, ¿sabes? Entonces, eso, es complicado porque además, mira, los horarios en clínica son los que son. O sea, a lo mejor si tienes un horario continuo, perfecto, pero hay gente que trabaja en horario partido, entonces no puedes ir a las juntas, no puedes participar. Incluso si se hacen telemáticas, no todo el mundo puede asistir porque está trabajando, Sí. ¿sabes? No obstante, la gente que está de manera activa en las comisiones es gente que ha conseguido grandes cosas, y todo el tiempo que le han dedicado para conseguir estas cosas pues no es poco, y suficiente hacen ya. O sea, la comisión de intrusismo también, el otro día vi que estaban criticando unos carteles que habían puesto por Madrid. O sea, todo el trabajo que significa eso y preocuparte por eso, creo que no está bien. Si encima no se paga, qué mal que no lo valoremos los fisios. Entonces, a lo mejor es porque no saben que no se cobra. Claro. Con lo cual, que sepáis que la gente, que el trabajo en comisiones es un trabajo altruista. Es un punto bastante importante a destacar, porque al final se supone, o uno idolatra lo de las comisiones cuando está en el grado y piensa, bueno, pues en las comisiones tiene que estar las máximas figuras representantes de defender distintas comisiones, y tienen que hacerlo súper implicados, pero claro, al final pues es algo que no se paga, y que al final es altruista y hay muchas obligaciones, entonces eso lleva a que no se esté dando el 100% dentro de cada comisión. Al final, esto es algo que también se debería de considerar. Porque... Claro, ¿cómo se puede organizar? Claro. Se puede organizar? Porque para que a lo mejor haya algún tipo de organización que permita que eso vaya de manera efectiva. O sea, yo te digo, el trabajo que es que, por ejemplo, la de actividad física y el deporte, que se llamaba así antes, organizaron, metieron el ejercicio activo en maratones. Imagínate lo difícil que es eso, que ya es un paso para la profesión. Uh-huh. Y bueno, si hay gente que no le gusta cómo se está haciendo, que se meta a la comisión. Sí. También la aconsejo, para que vean cómo va esto y las dificultades que se tiene. O sea, porque tú a lo mejor en la comisión de actividad física y el deporte te llega un problema con el colegio de CAFID, de los CAFID. Y tú tienes que estar metido en eso, tienen esas preocupaciones en tu cabeza, luego organizando la maratón del sábado y el domingo, buscando gente, ¿sabes? O sea, no es fácil, y yo creo que también una de las cosas que tenemos que hacer es más, antes de estar criticando muchas veces, si vemos que algo no va bien, intentar ver cómo puedo arreglarlo. ¿No va bien esta comisión? Pues mira, al ser colegiado puedes entrar libremente. Métete y intenta dar el máximo para poder arreglarlo. Sí. Que así fue como me metí. O sea, me molestaba el intrusismo, me metí en la comisión de intrusismo. ¿Tenía tiempo para ayudar? No. En la actividad física estaba súper motivado con el ejercicio terapéutico y mejorar cosas también. ¿Me daba tiempo para hacerlo, ayudar? Tampoco. Y no quería estar figurando en comisiones
y no podía estar aportando nada. Claro. Entonces al final me salí. Así que eso, yo creo que para intentar conocer cuál es el problema, mejor si tienes la libertad de entrar, pues entrar, y todas estas personas que a lo mejor se quejan por cómo está yendo lo del ejercicio terapéutico, ¿no? Que los fisioterapeutas es que necesitan, no saben prescribir ejercicio terapéutico, pero yo como he hecho esta formación, yo sí, tío, pues a ver, métete en el colegio, intenta que tu forma de ver el ejercicio terapéutico, pues que se hagan cursos, que se promocione, porque si quieres arreglar a la profesión, ya sabes, inténtalo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, yo Eh, lo recomiendo, pero claro, que sepan también un poco, pues eso que tú comentas, que al final, pues a lo mejor habrá mucha gente que no lo sabe y que la implicación real al 100% en cada comisión entiendo no es la que debe claro, ser todo este tema. Pero muchas veces es el desconocimiento. Y yo creo que hasta habrá gente que creen que la gente de la comisión cobra, ¿sabes? O sea que, sí. pero para nada, para nada. Vale, te quería preguntar, porque has mencionado la comisión de intrusismo, entonces te quería preguntar un tema un poco polémico, ¿no? En nuestra profesión, que es el tema del intrusismo laboral. Pues, ¿cuál es Sí. tu opinión y cuál es tu experiencia con todo este tema? Pues a ver, el tema del intrusismo, como te dije, era algo que en aquel entonces, saliendo de la carrera, me molestaba un montón. ¿Por qué? Porque decía, joder, me he esforzado un montón para que luego voy por la calle y vea un chiringuito de alguien que se ha hecho un curso, o no sé qué, o yo me estoy esforzando estudiando un montón para que luego alguien que no tiene, o sea, que no tiene una formación adecuada, pues esté diciendo que trata lesiones, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con la sensación que sales de la carrera muchas veces de decir, joder, me falta mucho por aprender. Vale, el problema, cuando me metí en la comisión de intrusismo, el problema es que a nivel legal no estamos para nada cubiertos, al menos en aquel entonces. Recuerdo en aquel entonces que lo que nos decía Pablo, que era Pablo Herrero o Herrera, un grande también, era que la forma en la que podíamos ganar era denunciándoles por publicidad engañosa. ¿Qué significa eso? Que ellos no podían hacer una publicidad que diese a entender que trataban algo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro, tú a lo mejor pones centro de masaje, no estás mintiendo, pero puedes poner en tu cartel cervicalgia, o por ejemplo, pie, cuello, cadera, tobillo, cosas así. Uh-huh. No estoy diciendo que tratas nada, simplemente lo tienes ahí en tu cartel como si pudiese tener, como puede tener una carnicería. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces Sí. nosotros podíamos hacer más denunciándolos por publicidad engañosa que diciendo que ellos no tenían esa competencia. Ya te entiendo. Porque nuestra legislación no está tan clara como debería. Es decir, agentes físicos, pues bueno, el fisioterapeuta es el que trata mediante agentes físicos, lo sabemos, pero no te pone claramente qué es lo que es un agente físico. Es decir, no pone el que tiene que hacer esto, el masaje terapéutico, en la ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Es el fisioterapeuta. Claro. ¿Sabes? El que tiene que hacer ejercicio terapéutico es el fisioterapeuta. No se reconocen unas competencias exclusivas como para ir con la ley y decirles a estas personas, oye, tú no puedes hacer esto. Ya. Entonces, ellos lo tienen muy claro, o sea, de hecho deben tener una asesoría importante, y a los que se les puede cerrar o se les puede poner una multa son a los que no lo hacen bien, a los que ponen, por ejemplo, a lo mejor la palabra terapéutico en su cartel, Uh-huh. ¿sabes? Pero si tú pones centro de masaje, cervicalgias, lumbalgias, esguinces, si no pones tratamos esguinces o algo así, no tiene por qué, ¿sabes? Vale. Luego,
Y llegaban muchísimas, y luego me acuerdo que llegaban muchísimas denuncias de gente, ¿sabes? ¿Qué conclusión se saca al final? Pues saqué la conclusión de, antes de estarme enfadando todo el día, primero, mandar la denuncia uno mismo a la comisión del colegio, que es simplemente mandar un correo con alguna foto, y la comisión hará lo que pueda hacer. Si ellos ven que pueden denunciarles por publicidad engañosa, pues se lo puede hacer. Eh, Habían formas, pero ya te digo que satisfactoriamente era muy difícil que todas saliesen adelante. Porque ten en cuenta que lo que te estaba diciendo es que la gente no es su trabajo en la comisión. Entonces, a lo mejor, si esa comisión pues ya tiene una financiación y tienes un abogado solo para eso, pues a lo mejor se puede hacer más. Pero luego también a nivel legal es muy difícil manejar esto. Y luego la mejor manera a día de hoy para luchar contra el intrusismo es que el paciente, la sociedad, tenga claro que el fisioterapeuta es un sanitario y que él tiene que tratar patología. Porque te lo vas a ir encontrando, a lo mejor menos que antes, pero hay gente que va al fisio y piensa que es un masajista. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, claro. Eso es muy normal. Hay gente que no tiene claro qué es un fisio. Entonces, la promoción de la figura del fisioterapeuta como sanitario, que es la realidad, y un sanitario que trabaja de una manera seria, pues es muy importante. Con lo cual, la lucha por una práctica clínica seria y la lucha contra las pseudociencias y la promoción de la investigación, como te decía antes, son formas que a lo mejor no las tenemos en cuenta, pero son formas de luchar contra el intrusismo, porque la gente va a identificarnos como sanitarios, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Porque la gente, a lo mejor tienes un amigo y le dices, mira, estoy investigando, ha salido esta investigación o tal, y dice, ostras, pues los fisioterapeutas investigan, lo están haciendo de una manera seria. Ahora, si tú tienes un chiriquito en la esquina que está haciendo Reiki y tú en tu clínica de fisioterapia haces Reiki, tienes un chiringuito en la esquina que hace osteopatía visceral y tú en tu clínica haces osteopatía visceral, pues a lo mejor piensas que son lo mismo. Es que ¿qué culpa tienen? Sí, sí, no, normal. Si van a tu clínica, el único que les haces es masaje, vienen y le haces un masaje y ven masajes en otro sitio, pues a lo mejor, por eso creen que eres un masajista. Sí, 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 O sí. sea, a mí me pasaba al contrario, o sea, dependiendo del entorno y las cosas que tú des a entender, por ejemplo, en la clínica universitaria de podología, pues como tenía la consulta, me derivaban los podólogos, el ambiente era un ambiente clínico, era un ambiente serio, a veces pensaban que el fisio era un médico. Entonces, ni una cosa ni la otra. Al final, que somos fisios y que somos sanitarios y que tenemos que nosotros atender esa patología. Y básicamente eso, yo creo que una de las herramientas más importantes es la promoción del fisioterapeuta como una figura sanitaria seria. Vale, O perfecto. sea, a veces damos una imagen incorrecta, ya no solo a los pacientes, sino a los otros sanitarios. O sea, si tú, por ejemplo, tratas a un paciente y le has dicho que le estás movilizando una víscera para tratarle una articulación o que le has hecho una recolocación de arriba a abajo y vas para un tendón de Aquiles, imagínate, y va un traumatólogo, el traumatólogo se va a reír, no se va a reír solo de ti, se va a reír de la profesión. Y el traumatólogo va a hablar con otros traumatólogos. Y, ¿sabes? Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es actuar de una manera lo más seria posible en clínica, intentar sacar tiempo para hacer informes, que esos informes sean lo más serios posibles, que derives al paciente siempre con informe, que se lo lea el trauma o coja y lo tire, me da igual, pero yo estoy haciendo mi labor, Sí, ¿sabes? sí, sí, justo. Vale, y te quería preguntar, pues, si consideras que en algún momento la figura del médico rehabilitador va a desaparecer o en principio seguirá existiendo siempre, porque muchas veces
los pacientes tienen ahí como una especie pues no saben realmente quién es el que tiene que prescribir el tratamiento y muchas veces pues vienen con lo que ha escrito el médico rehabilitador y como que entran ahí en confusión, se fían más de uno que de otro. Entonces todo esto, no sé si tú piensas que en principio pues hay alguna manera de solucionarlo, nos ayuda, nos perjudica, ¿cómo lo ves? Vale, bueno, tenemos que tener en cuenta que el médico rehabilitador no es una figura que exista en todos los países del mundo. Uh-huh. En España existe, en España es una especialidad médica y tienen que hacer su MIR y a día de hoy hay gente que sigue haciendo el MIR de esta especialidad. O sea, gente que se está graduando, pues está entrando en medicina física y rehabilitación. Tenemos que tener en cuenta que esta ya es una realidad establecida. Uh-huh. Y que, al menos en mi opinión, es muy difícil que desaparezca esta especialidad. Uh-huh. Y yo te voy a decir una cosa, yo realmente no tengo nada en contra de esta especialidad. Uh-huh. Y eso quiero dejarlo claro. También, y hay que ser realistas, o sea, realmente es una especialidad médica, es muy raro que a menos que otra especialidad médica con más peso y a nivel nacional esté en contra de esta especialidad o la vea que nos sirve, vaya a desaparecer. Sí, sí, sí. Muy difícil que esa figura vaya a desaparecer. Ahora, ¿se pueden hacer las cosas de otra manera? Es decir, ¿se podría trabajar sin médico rehabilitador? Sí, se podría trabajar sin médico rehabilitador porque hay otros países que lo hacen. Claro, o sea, yo voy un poco más allá en el sentido de la confusión esta que muchas veces creas, sí. Porque soy paciente, sí. Me ha dicho el médico rehabilitador que haga esto, ahora vienes tú como fisio y me dices que haga esto otro. En uno pone TENS, masaje, onda corta, en otro pone ejercicio. La figura del médico como tal suele ser un poquito más valorada, entonces muchas veces sí. La gente se fía más de lo que les dice el médico y como que crea un poco de confrontación en el día a día o en la clínica con el paciente. Claro, es que estaba introduciendo, perdona que me enrollo. Pero bueno, que estaba intentando dejar claro que yo creo que la figura del médico rehabilitador no va a desaparecer y que no tengo nada en contra de ello. Entonces, a día de hoy existe esta realidad y lo que deberíamos hacer es intentar organizarlo de alguna manera en la que la colaboración sea efectiva y ayudarnos de este médico rehabilitador para otras cosas, como puede ser el diagnóstico médico o la detección de banderas rojas, ¿sabes? Que te dé una seguridad de decir, vale, este paciente viene a fisioterapia porque lo que necesita es fisioterapia y yo lo que voy a hacerle es fisioterapia. Que eso a lo mejor un traumatólogo formado lo puede hacer, pero es que esta labor de derivación hay que hacerse bien y ya te digo, en la detección de banderas rojas, en el diagnóstico médico, también pueden estar actuando. Si a fisioterapia solo viniesen los pacientes que necesitan fisioterapia, tendríamos un funcionamiento muy bueno. Cosa que no está pasando. ¿Por qué? Porque yo es que creo que el acceso, bueno, ahora hablamos sobre eso, sobre el acceso abierto a fisioterapia. Yo creo que si el colectivo de médicos rehabilitadores nos derivase a los pacientes porque creen que necesitan fisioterapia, pero sin una prescripción de tratamiento, sería mucho más fácil el trabajo con ellos. Sí, yo creo que también. O sea, yo no tengo nada en contra de los médicos rehabilitadores y creo que hacen muy buen trabajo, pero sí que es verdad que a lo mejor nos ayudaría, nos facilitaría pues la relación con el paciente y esa adherencia en los primeros momentos si no viniesen ya con un tratamiento prescrito. Claro, yo creo que el problema está en eso, pero es que me llama mucho la atención y ese problema hay que analizarlo porque yo tengo amigos logopedas o terapeutas ocupacionales y no pasa tanto así con sus especialidades. Los deriva el médico rehabilitador, pero no es normal o ven algo raro, al menos a los que yo conozco, que tampoco es aquí toda España, que les vengan ya con el tratamiento prescrito. Entonces yo creo que en algún momento o ha habido algún problema en la organización en la cual ellos ven como normal que prescriban el tratamiento y el fisioterapeuta ejecute, tal vez algo histórico, pero
yo creo que a día de hoy, con la formación que tiene un fisioterapeuta, es perfectamente capaz de hacer una fisioterapia de manera independiente. Entonces, más que estar discutiendo con los médicos rehabilitadores, habría que intentar acercar puntos de vista e intentar trabajar en equipo. Porque una vez más, lo que te estoy diciendo es que es normal que si los médicos rehabilitadores ven lo que está pasando en la fisioterapia desde fuera, no confíen en nosotros. Es que yo no confiaría en nosotros. Sí, Porque sí. al final tú tienes a tener una idea de lo que estás viendo, ¿sabes? Y que luego también los médicos rehabilitadores son gente que ha estudiado 6 años y que luego ha hecho una especialidad durante 3 o 4. No tengo claro cuánto es la especialidad de ellos. O sea, no son gente sin formación. Lo que yo creo es que nos falta comunicación con ellos. Y que a lo mejor la forma de acercarnos ya es institucional. Y en el puesto de trabajo, ¿sabes? En el puesto de trabajo ir compartiendo espacios, compartiendo sesiones clínicas e intentar coordinarse. Yo te voy a decir y otra cosa, es que yo de esta forma, en la clínica universitaria es como trabajaba. El primer profesional al que llegaban era el podólogo y luego lo derivaban a fisioterapia porque creían que necesitaba fisioterapia y yo hacía lo que tenía que hacer, que era fisioterapia, ¿sabes? Vale. Entonces, no me ponían qué tratamiento hacer. Yo hacía lo que yo consideraba que tenía que hacer. O a lo mejor ellos decían, bueno, a lo mejor necesita punción seca o pensaban que a lo mejor podría ser una opción, pero no me decían haz punción seca, ¿entiendes? O ponen a lo mejor para valoración de punción seca, como cuando tú derivas o se deriva, que no pones derivo a traumatólogo para que hagan una resonancia. Es normal que si pones eso se vayan a enfadar. Pones a lo mejor para una valoración más exhaustiva o diagnóstico médico, ya está, ¿sabes? Yo Yo creo que el problema del día a día yo lo veo más con el paciente, porque sí que es verdad que un gran porcentaje de fisioterapeutas, cuando el paciente en la primera consulta pues trae el tratamiento prescrito por el médico rehabilitador, pues no lo ejecuta, porque, bueno, pues has estudiado, tienes tus conocimientos y piensas que a lo mejor no es lo más actualizado posible, no es lo que más beneficia a la salud del paciente. Entonces ahí no hay problema, porque la mayoría de los fisioterapeutas no hacen lo que está escrito, pero el paciente, en su primera impresión, pues hay confrontación y no entiende muy bien un poco esto, porque claro, por un lado le dicen que haga una cosa, por otro lado tú le estás diciendo que vas a hacer otra cosa, y el problema muchas veces es directamente con el paciente. Muchas veces con claro, la terapéutica y eso a veces se entiende, pero en muchos otros casos no. el que sale perjudicado al final es el paciente. Eso es el... Es así, o sea, por el bien del paciente al final deberíamos intentar mejorar nuestra relación. Justo. Para mí, una configuración, a lo mejor esto es polémico, pero viendo lo que hay, al final el mundo privado nos da mucha libertad a la hora de hacer cosas. Pero que tengas una libertad no significa que vayas a utilizarla bien. Con lo cual, a veces hasta pienso que no me gustaría un acceso a fisio por derivación, porque sé que los pacientes que vienen van a ser gente que necesita fisioterapia, ¿sabes? Si el paso previo se hiciese bien, es decir, si el traumatólogo y el médico rehabilitador hiciesen bien ese proceso, el de derivar, ¿sabes? Pero es que en clínicas de fisioterapia, a lo mejor tú no, porque trabajáis de una manera muy seria, se están tratando pacientes que no son de fisioterapia, o se están tratando pacientes con técnicas que no son de fisioterapia. Sí, estoy de acuerdo. O sea, que hay gente que está haciendo infiltraciones y está haciendo cosas que, ¿sabes? Que no tenemos esas competencias. Sí. Y yo creo que al final, a lo mejor ganamos más valor en el caso de que solo atendamos a pacientes que necesitan nuestros servicios. Eso sería una medida ya muy extrema, pero realmente yo creo que tenemos que hacer una autocrítica desde nuestra profesión para intentar hacerla lo mejor posible, ¿eh? Sí. Y no estoy diciendo que lo hagamos todos, que hay fisioterapeutas espectaculares. Vale. Te voy a preguntar un poquito cuál es tu opinión sobre las especialidades en fisioterapia. Al igual que en medicina pues se hace un MIR y se están unos cuantos años como residentes en la especialidad, en fisioterapia, ¿tú crees que esto se debería de mover o en principio no crees que llegue el punto en el que se establezcan unas especialidades o se regule de alguna manera? Vale, pues mira, yo en cuanto a las especialidades, sí, yo creo que son necesarias porque
Al final, por la experiencia que tengo, primero, a la hora de tratar dolor musculoesquelético, pues lo trato porque al final es un perfil de paciente que veo. Al final hice mi máster en dolor musculoesquelético, en la universidad recibí una buena formación en eso, pero como te he dicho, dentro del dolor musculoesquelético trato más el de tobillo y pie, y veo cómo, dedicándole los últimos 5 años al dolor musculoesquelético de tobillo y pie en una gran proporción, todavía tengo muchas lagunas que cubrir, ¿sabes? Sí. Con lo cual, pretender, y te das cuenta de todo lo que puedes profundizar en un aspecto muy pequeño Sí, dentro sí. de lo que sería una especialidad, que sería la fisioterapia musculoesquelética, como para pensar que uno puede saber de todo. O sea, lo veo muy complicado que pueda saber de músculo esquelético, de respiratorio, de suelo pélvico, porque a día de hoy hay tanto conocimiento desarrollado que es preciso que se creen las especialidades en fisioterapia. ¿Es un problema actual? No, de hecho, yo recuerdo en 2011 o 2012, en un congreso que organizaba el Hospital de Fuenlabrada, escuchar a Manel Domingo. A Manel Domingo, ¿te suena Manel Domingo, no? Sí. Que entonces era el decano del Colegio de Fisios de Cataluña. Hablar sobre las especialidades en fisioterapia, y yo con los ojos brillando, ilusionándome porque era súper motivador, porque se entendía el problema y porque también la forma de verlo de Manel era muy positiva. Y a día de hoy, 8 años después, eso sigue sin estar ni siquiera medio cerca. O sea, y en ese entonces se estuvo moviendo bastante. La cuestión era, problemas como cómo lo hacemos, si por máster, si se hace por residencia, cómo se hace. Sí. Por máster es un problema porque al final, a menos que solo se acrediten a determinadas universidades a sacar esa especialidad a través de máster, eso se va a convertir en un negocio otra vez. Sí. A nivel de hospitales, muy difícil crear plazas para eso, ¿sabes? Es muy difícil crear plazas para eso. Y a día de hoy, pues, no lo veo cerca. Es que nadie que conozca de una institución me ha dicho que se está luchando por eso. ¿Qué otras opciones yo veo? Pues yo vería que de una manera muy controlada se pudiesen hacer certificaciones. No sé si tú te das cuenta cuando ves cuando presentan a un ponente americano, que hay veces siglas que ni se entienden lo que son. Sí. Son fellowships. Sí. Pues ese tipo de certificaciones, ¿sabes? La clínica universitaria de podología tenía fellowship. ¿En qué consistían? En que tú ibas a la clínica y estabas un determinado tiempo para acreditar tu experiencia en ese campo. Entonces a lo mejor venía gente de Dubái, porque ellos son especialistas en pie diabético, y venía a hacer un fellowship en pie diabético. Entonces hacían eso, se acreditaban, hacían sus sesiones, hacían todo lo que tenían que hacer, y ya se acreditaba que ellos tenían esa formación. Hacerlo a través de formación práctica, como una beca como la que yo hice, pues mira, es una muy buena opción. Es decir, que se acrediten centros a poder ser universitarios y que la gente vaya a hacer sus fellowships, sus residencias, y ese fisioterapeuta salga acreditado con algo oficial, Sí, sí, ¿sabes? sí. Es curioso, sí. Esa puede ser una opción. Claro, al final lo consigues mediante becas y el alumno lo que se lleva es una formación especializada en la cual tú has estado con profesionales ya especializados y lo has conseguido, ¿sabes? Vale. Pero todo esto se tiene que hacer de una manera muy, muy, muy regulada. Yo creo que esa es una opción que podría establecerse, y evitando en todo momento que se acabe convirtiendo en un negocio. Vale. Y ya terminando, te quería preguntar, ¿cómo te imaginas tú de aquí a 20, 30 años la fisioterapia? ¿Cuál crees que va a ser el rumbo de la fisioterapia? Pues el rumbo de la fisioterapia debería estar ligado a las nuevas tecnologías. Tendríamos que ir en la línea de las nuevas tecnologías, incorporarla a nuestra valoración y a nuestro tratamiento. Además, tendríamos que
empezar a trabajar de una manera multidisciplinar. O sea, buscar conexiones con otros profesionales y trabajar de una manera multidisciplinar. Porque si no nos conocen y simplifican, y cuando te digo otro profesional, sobre todo me refiero a médicos. Porque cuando no te conocen, simplifican lo que tú haces y a lo mejor piensan que lo puede acabar haciendo una máquina. Y eso puede pasar, o sea, es que ahora mismo la tecnología está avanzando a un nivel que a lo mejor no somos ni conscientes. Integrarnos en asociaciones profesionales en las que estén otros profesionales como médicos, podólogos, dependiendo de la especialidad. Y a la hora del emprendimiento, creo que los emprendimientos, si son multidisciplinares, es mejor. Es decir, y no ver como un emprendimiento a día de hoy una clínica de fisioterapia. O sea, la forma de un fisioterapeuta de emprender a día de hoy no solo es una clínica de fisioterapia. O sea, por ejemplo, antes te he hablado de Marcos Navarro, que ahora mismo ha creado una app de ejercicio terapéutico, que es una red social de ejercicio terapéutico, se llama Exerview, por ejemplo. O sea, esas son formas de emprendimiento, en las cuales tú creas una herramienta para que diferentes profesionales del ejercicio, de la medicina, de la fisioterapia, puedan valerse. Creas una herramienta de valoración, imagínate, una herramienta de valoración de la fuerza, como hace como Valsalobre, que crea apps para valorar fuerza, para valorar calidad del movimiento, que lo utilizan fisios, médicos. O sea, al final, el ser sanitarios nos está dando también un montón de puertas para entrar en becas que son para sanitarios, que no te dicen solo fisioterapeutas, no te dicen solo médicos o solo enfermeros. Entonces también tenemos que intentar ver qué puertas tenemos, intentar emprender también en eso. Un fisio con una empresa de investigación, un fisio con apps de ejercicio, apps de valoración, ¿sabes? Yo creo que la única manera de emprender no solo es una clínica. Sí. Y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, además, con todas las cosas que tenemos a día de hoy, pues es importante. Ahora, si tienes una clínica, yo también aconsejo que la gente que tenga una clínica que se forme en gestión. Sí. Porque la gente que tiene una clínica y está formada en gestión, notas cómo puede hacer que la clínica vaya bien y además crear un confort a sus trabajadores. Porque a lo mejor en una visión simplista y sin formación, tú puedes creer que no poniendo yo qué sé, para la fisioterapia invasiva protectores, estás ahorrando, protectores de la sonda, estás ahorrando, o no dándoles a tus fisioterapeutas un uniforme anual, o no poniendo determinado papel en la camilla, estás ahorrando. Pues que a lo mejor tú estás perdiendo porque estás ofreciendo un peor servicio, tus empleados están peor y lo que no estás sabiendo hacer es invertir bien el dinero. Sí, justo. Y yo creo que hay fisios que están haciéndolo muy bien, en el cual están pudiendo guardar un equilibrio entre algo que es un negocio, porque es un negocio, para nada es un problema, pero y además están intentando que los fisioterapeutas estén contentos. O sea, yo trabajo por cuenta ajena y la verdad que estoy contento. O sea, al final he decidido, para poder hacer todas las cosas, trabajar de esta manera, y la forma en la que la directora del centro lo hace al tener una formación específica, pues me parece la ideal. O sea, si nos ponemos a gestionar algo, hay que hacer una formación en gestión, porque si no vas a poner un centro que primero no sea de calidad y encima explotando a tus trabajadores, ¿sabes? Sí. Vale, ya terminando, nos resultaría interesante, bueno, a todas las personas que acabamos de terminar el grado y que pues empezamos ahora en el mundillo, ¿algún consejo que te hubiese gustado a ti que te diesen nada más salir de la carrera? A mí, que equilibrase todo lo que voy a hacer, o sea, que tuviese claro mis objetivos y que equilibrase todas las cosas que estoy haciendo, que vaya un poco más lento, tal vez, y que consiga las cosas un poco más tarde, pero de manera equilibrada.
porque al final casi todo es una carrera de fondo y hay que ir poco a poco midiendo, a veces descansando, a veces aumentando la velocidad, pero sobre todo dedicar tiempo a otras cosas como son la salud y tu desarrollo como persona. ¿Sabes? Sí. Sí. Perfecto, geniales recomendaciones. Pues nada, Guido, ha sido todo un placer tenerte por el canal. Si nos puedes decir tus redes sociales o alguna manera de contacto para que la gente, bueno, pues si tiene alguna duda, consulte contigo. Sí, mi correo, el que más reviso ahora es guido.gom@ucm.es y en Twitter estoy como @fisioscience. Vale. Y sobre todo por el correo es ahora mismo lo que más estoy revisando. Así que si tenéis cualquier duda o queréis compartir cualquier experiencia con respecto al tobillo y el pie, que soy un friki de eso, pues genial. Sobre cualquier cosa que os pueda ayudar. Al final hemos hablado un poquito de todas las cosas que he hecho y si os puedo ayudar, porque queréis seguir, yo que sé, una beca o algo así, o saber más sobre el tobillo y el pie, o enseñarme algo, que eso lo agradezco un montón. Para mí, yo estoy encantado. Fantástico, Nico. Muchas gracias. Perdón, Guido. Y muchas gracias por invitarme. Me lo he pasado muy bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a dejar tus redes y tu correo en los comentarios, ¿vale? Y bueno, que te sigan en Twitter. Y nada, decirte que ha sido un auténtico placer tenerte por el canal, que me han encantado todos tus consejos y toda tu experiencia y que estás invitado cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, Guido. Un abrazo. Hasta luego. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, El Fisio de YouTube, en Twitter, @arranz_Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico, fisiocristian97@gmail.com. Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo.